Ya, pues. Partamos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá en esta celebración de la publicación de 80 años de este gran libro, Camino de Servidumbre, de este gran intelectual, economista, filósofo y abogado, Friedrich von Hayek. Invito a todos quienes están acá y también a quienes están en las redes a que compartan mediante sus diferentes redes sociales esta charla, de manera que podamos llegar a más gente y a la mayor cantidad de gente posible y así multiplicar nuestro impacto. Yo no quiero tampoco gastar más tiempo en la presentación de quien dará la charla hoy, el presidente del directorio de la fundación, Axel Kaiser, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg. Así que sin más, los dejo con Axel y muchas gracias a todos por estar acá, que disfruten la charla. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y también como director de la Cátedra Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez, aprovecho de darles a todos ustedes la bienvenida a los 80 años de la publicación de esta obra maestra, Camino de Servidumbre, que estoy seguro que ustedes leyeron varias veces. ¿Cuántos la han leído acá? Ok. Los demás tienen que leerla también. Cuando hablé con Fernando unos meses atrás, le dije, mira, se vienen los 80 años de Camino de Servidumbre, de Friedrich von Hayek. Para los que no saben, economista austríaco, filósofo, pensador, jurista, ¿no? Que termina haciendo clase en la London School of Economics en la década del 30. Se va de Austria, invitado por la London School y termina ahí. Y escribe esta obra que ya vamos a entrar en ella y vamos a hablar del contexto en el que la escribe. Y es, a mi juicio, el mejor tratado de economía política liberal introductorio que se ha escrito jamás. Lejos, por paliza. No hay nada que se le pueda comparar. Obviamente no es una obra ultra técnica, no está pensada en un público súper académico, pero también está pensada para académicos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Pero es digerible y entendible por el público general. Pero esto es un material que todo el mundo debería leer. Todo el mundo debería leer Camino de Servidumbre. Si hay un libro que usted me dice, mira, no tengo tiempo para absolutamente nada del liberalismo. Nada, ni para leer nada, pero tengo todo el tiempo del mundo para ver series de Netflix. ¿No? Bueno, yo les diría que hay un libro, uno, que no pueden dejar de leer. Y es este, además del economista callejero, por supuesto. Y ahí ya tienen todo lo que necesitan saber. Bueno, entonces, este es el libro, después vamos a ver lo que decía Friedman al respecto, que más influencia tuvo en el pensamiento liberal en el siglo XX, a nivel, digamos, de difusión de las ideas. ¿No? Bueno, la historia es interesante porque Hayek escribe este libro, se publica el 10 de marzo del año 1944 con Routledge. Él no tiene muchos problemas en Inglaterra de que se publique este libro, ¿ya? Pero en Estados Unidos es rechazado por 3 editoriales. Y el argumento de las editoriales para no publicar el libro era que no se iba a vender. Decían, no, este libro es muy enfocado en Inglaterra, está escrito en un lenguaje que la gente no va a entender, en Estados Unidos no va a tener impacto, y lo rechazaron 3 editoriales, hasta que a través de Aaron Director, que era cuñado de Milton Friedman, tenía contacto en la Universidad de Chicago, o sea, Aaron Director es uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, pero tiene esta relación ahí y le pide a Frank Knight, profesor de la Universidad de Chicago, que haga un review, y el review de Frank Knight es bastante tibio, Frank Knight siendo un economista liberal, o sea, y como que no le gustó tanto el libro de Hayek, por lo menos no dejaba entrever mucho entusiasmo, entonces se pide otra revisión. Y se la piden a un economista que se llama John McNeill, profesor de la Universidad de Chicago, que es socialista. Y McNeill escribe
una recomendación muy contundente y muy entusiasta del libro de Hayek, para que ustedes vean que a veces los socialistas también piensan. Y tienen tolerancia y apertura que en estos tiempos se ve mucho menos que antes, ¿no? Y entonces él dice, esto hay que publicarlo, pero de todas maneras. Bueno, la Universidad de Chicago dice, ok, publiquémoslo. Y sacan una pequeña edición que se agota muy rápidamente. Y después vuelve a vender, se vuelve a vender y se vuelve a vender. Y hasta la fecha se han vendido 350.000 ejemplares solo de la edición de la Universidad de Chicago, sin considerar las de Routledge y de otras que puedan haber por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el Reader's Digest, y no sé si ustedes se acuerdan de eso, los que son mayores tal vez sí se acuerdan, en Estados Unidos tenía una circulación, era una revista que tocaba distintos temas, ¿no? Tenía una circulación de más de 8 millones de ejemplares, que hoy día probablemente ninguna revista del mundo tiene, ni Playboy tiene esa cantidad de suscriptores, o sea, y estaba en todas partes, el dentista tenía en Estados Unidos, en fin. Y el Reader's Digest publica una versión condensada del libro de Hayek, mientras él iba en barco camino a Estados Unidos, ¿no? Y lo leen millones de personas. Y Hayek se encuentra, cuando baja en Estados Unidos, en barca, digamos, con que era un rockstar. Era una celebridad. Y la primera conferencia la da, este profesor era de personalidad bastante tímida en su desarrollo con la gente, no en sus ideas, era una persona muy valiente, con mucho coraje, pero en un auditorio de 3.000 personas. Después se va en un tour por Estados Unidos hablando de las ideas de este libro. 3.000 personas. Imagínense para alguien acostumbrado a hablar más o menos en salones de conferencia reducidos, con académicos, estudiantes, listo, de pronto 3.000 personas. Y él confiesa que estaba muy incómodo con esta popularidad y que con el tiempo le fue tomando el gusto. Pero ese fue el debut de Camino Servidumbre, ¿no? Y tuvo algunos reviews que lo trataron muy mal, otros muy bien. Los reviews en general que venían de la izquierda, como ustedes comprenderán, pensadores más socialistas, incluso algunos que no habían leído, me suena eso, decían que el libro era malo, que no había que no tenía mucho sentido recomendarlo, sí. Pero no le fue el caso de McNeill. Este libro fue elegido en un ranking que hizo Random House como uno de los 100 mejores libros de no ficción del siglo XX. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que se encuentra entre dos libros de George Orwell. Entre dos libros de George Orwell. Y bueno, está el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y arriba el libro de Churchill que, como saben, ganó el Premio Nobel de Literatura. Bueno, así que es una obra que no solo tuvo mucho impacto a nivel popular, fue recibida con bastante escepticismo en círculos académicos porque hay una cosa un poco estúpida en los académicos de todos tiempos, que es esto de si se vende mucho no debe ser bueno, ¿no? Porque la idea es que no se venda mucho y los académicos, como somos tan inteligentes, solamente gente muy inteligente compra lo que nosotros escribimos y entonces se demuestra que es bueno. Si se vende mucho ya no es tan bueno. Eso sigue existiendo, aunque ustedes no lo crean. Bueno, pero este libro además fue un súper bestseller. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? Y vamos a entrar en el contenido del libro que ustedes intuyen a lo que ya va, los que no lo han leído, los que lo leyeron saben de qué se trata este camino de servidumbre, el camino que transitamos hacia el socialismo que termina destruyendo toda nuestra libertad, nos convertimos en siervos, camino de servidumbre, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto histórico? Cuando Hayek escribe este libro, el mundo completo prácticamente es estatista, colectivista, intervencionista, fascista, comunista. Voy a partir con el contexto histórico de Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos ustedes tenemos la Gran Depresión, que impacta a todo el planeta, por supuesto, el crash del año 29. Herbert Hoover empieza con programas que después profundizaría Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente Roosevelt, FDR, que está ahí, que son de un estatismo espantoso. Pero es un estatismo inspirado en el fascismo italiano de Mussolini. Eso poca gente lo dice y lo sabe. El programa del New Deal era visceralmente antimercado
y pro-intervención estatal. Y de hecho, Roosevelt escribe elogios sobre Mussolini y Mussolini escribe elogios sobre un libro que escribió Roosevelt. Ustedes saben que en esa época ya Italia estaba bajo el control fascista. ¿Quién era el principal asesor del Brain Trust que pensaba los temas de cómo luchar contra la Gran Depresión? Un señor economista graduado de la Universidad de Columbia, para que vean que esas universidades no producían daño solo en los tiempos de ahora, sino que antiguamente también, llamado Rexford Tugwell. Y Rexford Tugwell, o Tugwell, que ahí todo usted lo ve en la portada de Time Magazine, terminó siendo gobernador de Puerto Rico en algún minuto, Tugwell. Era un admirador del sistema fascista de Mussolini. ¿Ya? Y se junta con Mussolini en Roma, lo va a ver a Mussolini. Y él llega encandilado con el sistema fascista, económico, por supuesto. Este es el foco, la economía. Y dice, el régimen de Mussolini está haciendo muchas de las cosas que me parecen necesarias. Es la pieza de maquinaria social más limpia, más ordenada y más eficientemente operativa que jamás haya visto. Me da envidia el sistema de Mussolini. Esto es Estados Unidos. Este es el gobierno de Estados Unidos. El asesor más influyente, el presidente probablemente más popular del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Al que se le atribuye haber sacado a Estados Unidos de la Gran Depresión. Mentira. La Gran Depresión fue producto de las decisiones que tomó el gobierno de Hoover y el gobierno de Roosevelt. Theodore Roosevelt antes que él. O sea, perdón, no Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Herbert Hoover y Franklin Delano Roosevelt. ¿Ok? Y algunas de las cosas que hace el gobierno, para que ustedes tengan una idea, van a tener que tener harta concentración hoy, porque yo dije, los 80 años hay que ir con todo. Así que esto es una clase con bastante detalle de algunos temas. Bueno, es la National Recovery Act del año 33. La National Recovery Act, que es una ley para recuperar la economía de la Gran Depresión, del desastre que está ocurriendo, creado por el mismo intervencionismo estatal. Ustedes pueden leer mi libro La miseria del intervencionismo para tener una idea de lo que pasó en 1929, y un libro mucho más extenso y detallado es el de Murray Rothbard, America's Great Depression. ¿Ya? Bueno, la National Recovery Administration es creada por esta ley, la National Recovery Act. Esta es una agencia estatal, ¿ok? Que después la Corte Suprema de Estados Unidos declararía inconstitucional. Pero los propósitos que tenía era reducir la competencia de mercado, crear una fusión entre Estado, trabajadores y empresas de manera tal de que hubiera cartelización y no competencia de libre mercado, con el diagnóstico de que hubiera muchos bienes y servicios baratos, sobre todo bienes baratos, era lo que generaba la depresión y era lo que generaba los problemas. Hay que ser, ¿no? Y limitar la jornada de trabajo y aumentar salario. O sea, en plena depresión, tú le dices a la gente que trabaje menos y que hay que pagarles más. Genio. Pero claro, era el sistema, este es entre otros puntos, yo puse 3 puntos, muchos otros puntos más. Era el sistema económico inspirado en el fascismo, ¿no? El problema es el mercado, el problema es el libre mercado. Y ese había sido el responsable de la depresión, lo que es mentira. El crash del año 29 tuvo mucho que ver con la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Y cómo reacciona y cómo genera burbujas en los 20 que después terminan reventando. Muy parecido al año 2008. Bueno, aquí tienen ustedes ahí está Tugwell, ¿no? Estos son asesores de Roosevelt. Ese es Roosevelt, aquí está. Si no me equivoco es este. No lo reconozco, la foto un poco borrosa. Bueno, esa es la situación en Estados Unidos. Yo no voy a entrar más en detalle porque estaríamos toda la noche, quiero entrar al libro propiamente. ¿Cuál es la realidad en Inglaterra? Donde está Hayek. Hayek está de profesor en la London School of Economics and Political Science. Ahí está de profesor él en los 30. Está desesperado Hayek. Está realmente desesperado. Porque se da cuenta que sus colegas, prácticamente todos los intelectuales, especialmente con tendencias progresistas, con tendencias socialistas, están convencidos de que el nazismo en Alemania y el fascismo son reacciones capitalistas
que intentan frenar el avance del marxismo y del socialismo propiamente tal, pero en nombre del capitalismo y de la libertad económica. Y este señor, William Beveridge, que es muy importante en la historia de Occidente, en la historia de Inglaterra, es el presidente de la London School of Economics, una especie de rector, algo así, el presidente. No sé si aparte el presidente había cargo de rector en la época ya. Y entonces Hayek, desesperado, esto es a principios de los 30, esta es otra frase que él tiene, pero desesperado, intenta convencerlos a ellos de que no, el nazismo no es capitalista. El nazismo es un movimiento genuinamente socialista, que no tiene básicamente ni una distinción fundamental con el comunismo, ¿no? Y él escribe un informe para Lord Beveridge, que en la London School of Economics. Después vamos a hablar un poco más sobre él. Pero este es el clima intelectual de Hayek. De hecho, Hayek, algunas de las conferencias que él da, que después se publican en un libro que se llama Prices in Production, a principios de los 30, bueno, él fue muy criticado y se le decía que él estaba fuera de moda porque hoy día las cosas iban hacia el manejo centralmente planificado y científico de la sociedad. En Estados Unidos esto fue muy influyente. La gente no sabe que hubo una cuestión llamada el Progressive Movement, que parte de fines del siglo XIX, el Progressive Party fundado por Theodore Roosevelt, un republicano, ¿no? Que no Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt antes, que creían en algo conocido que se llamaba el Scientific Management, que todos los problemas sociales de la vida de los seres humanos podían resolverse en una planilla, hoy día diríamos en una planilla Excel, ¿no? Como si fuéramos ingenieros, entonces resolvemos todo con leyes y con intervención del Estado. Esa es la visión de la época. Y Lord Beveridge emite, para que vean ustedes el clima de opinión de la época, donde Hayek está escribiendo esto y está pensando en esto, porque este report que le manda a Lord Beveridge es un antecedente del libro de Camino a Servidumbre después, ¿ya? Lord Beveridge escribe el famoso Beveridge Report, donde él tenía una función pública en ese momento, totalmente antimercado, desarrolla todo un programa y un proyecto para, en teoría, restaurar el bienestar de la vida de los ingleses, que había sufrido mucho en el periodo entre guerras, la Primera Guerra Mundial, después el periodo entre guerras fue duro, la Gran Depresión, etc. Y escribe este famoso report, ¿ya? Este reporte, digamos, este informe. Y ese informe se dice que cuando salió hubo una fila de casi 2 kilómetros para poder comprarlo, del público inglés. Y 500.000 de ejemplares vendidos en no demasiado tiempo. Esto es antes de que Hayek saque su libro Camino a Servidumbre, ¿ya? Y esto es lo que se pone de moda en Inglaterra. O sea, tenemos un sistema intervencionista, estatista, fracasado en Estados Unidos, porque ustedes si ustedes estudian la historia de la Gran Depresión, supuestamente se resuelve con la Segunda Guerra Mundial, lo que es absurdo, no es por eso. Después podemos entrar en ese tema si quieren, pero duró más de una década. Hubo años un poco mejores, pero desde el 29 hasta prácticamente el 44. Bueno, y algunas de las ideas del señor Beveridge eran la nacionalización de la tierra y la vivienda, el salario mínimo, que creo que es una pésima idea, y en El Economista Callejero explico por qué es una pésima idea, la propiedad estatal sobre el 75% de la producción nacional. Imagínense, nosotros llegamos prácticamente a eso un poco más en el gobierno de Salvador Allende acá en Chile. Para que se hagan una idea. Dirección estatal de inversión privada, control de precios, control sobre los ingresos y control sobre el trabajo. O sea, básicamente una economía centralmente planificada en buena medida. Eso es, ¿no? El tránsito hacia el socialismo. Eso es lo que está planteando Beveridge en parte en este informe y en parte en otras propuestas que él tenía en mente, ¿no? Pero esto se considera la base del Estado benefactor británico y ha sido muy influyente después en el mundo occidental. Al mismo tiempo tienen ustedes en Inglaterra la famosa Fabian Society, los socialistas fabianos. ¿Qué es lo que son parecidos a los demócratas cristianos, los socialistas fabianos? Porque de alguna manera los fabianos dicen, no, la revolución no es el camino, ¿verdad? La revolución violenta no es por donde tenemos que ir. Tenemos que avanzar, tomar posición, tengamos una oportunidad, nos metemos y hacemos avanzar el tamaño del Estado y el control del poder político sobre la economía, pero sin revolución.
respetando la democracia y cada vez que te ve, un pasito más. Y así vamos de a poco, pum, hasta que tomamos control del sistema completo. Y este nombre, Fabian Society, viene de un general romano que tenía esa estrategia de golpear, esperar el enemigo, paciencia, y golpear de nuevo, esperar, se podía rearmar, todo. Después golpeaba de nuevo y volvía. De ahí viene el concepto Fabian Society. Bueno, ¿quiénes están detrás y son muy influyentes en la sociedad fabiana, Fabian Society? Sidney y Beatrice Webb, que son cofundadores de la London School of Economics, donde Hayek era profesor. Gente de muchísima influencia y mucha importancia. Y ellos escriben un libro o un panfleto que se llama Comunismo Soviético, una nueva civilización. Eran unos admiradores del sistema comunista soviético centralmente planificado y alababan hasta el cielo la civilización que se estaba creando en la Unión Soviética y los países de la órbita comunista. ¿Ah? Entonces Hayek está mirando todo esto y está desesperado. ¿Ah? Y que prácticamente no tenía muchos colegas liberales Hayek. ¿Ah? Lionel Robbins es uno, pero la mayoría estaban, los intelectuales y académicos iban por el socialismo. O sea, eso no es algo nuevo. Bueno, y para seguir, el Partido Laborista Británico publica el año 42, acuérdense que el Camino se publica el 44, ¿cierto? Un informe donde dicen que no debe haber vuelta atrás a un mundo con competencia, así, al margen de la planificación que tuvo lugar el sistema de guerra, porque claramente Inglaterra, que estaba ya en plena guerra, la economía de guerra es una economía dirigida desde el Estado, planificada. Siempre es así. Y entonces ellos quieren mantener con esa planificación. Y eso lo dice el Partido Laborista en Inglaterra. Y que entonces tiene que sustituirse el antiguo sistema competitivo que había antes de la guerra por este sistema planificado que va a ser la base de la democracia y todo lo demás. Entonces, claro, Hayek escribe el libro y básicamente está pensando en Inglaterra, ¿no? Pero las lecciones son inmortales para todos, como veremos. Ahora, ¿qué está pasando en la tierra natal de Hayek, Austria, Alemania? Bueno, ¿qué está pasando? Los nazis están en el poder. O sea, les estoy mostrando Estados Unidos infectado por fascismo. Tenés la Unión Soviética, toda Europa del Este, toda órbita soviética, bajo el yugo del comunismo. Inglaterra, bueno, y además tienes Italia con fascismo, y tienes otros países en Europa con fascismo. Inglaterra, convenciéndose de que estas son las ideas, y Alemania, la cuna, muchos la consideraban la cuna de la civilización intelectual, civilización occidental moderna, por la cantidad de ciencia, de filosofía, de arte y todo, en una regresión barbárica de manos de los nazis, el nacionalsocialismo. ¿Ok? Que, como bien dice Hayek, en Inglaterra es interpretado como un avance del capitalismo. Ah, no, bueno, si los nazis son capitalistas, nosotros tenemos que ser socialistas. Así se entiende allá. ¿Ah? Eran súper capitalistas los nazis, ¿no? Bueno, aquí una frase de un discurso que da Hitler. Esto me lo pusieron mal. Esto es del 21. No sé, ahí ahí se equivocaron de... Bueno, tuvimos un poco de tiempo para editarlo, pero esto es de 1921. ¿Sí? No es que sobrevivió en Paraguay y dijo eso, no. Sí. Sí. Bueno, Hayek dice que no están luchando contra el capitalismo judío cristiano, sino contra todos los capitalismos. Estamos haciendo que el pueblo sea completamente libre. Y dice que el fin es eliminar todos los capitalismos. ¿Okay? O sea, se declaran completamente anticapitalistas. La economía nazi es lo que von Mises llamaba Zwangswirtschaft, que es era una economía totalmente dirigida, controlada y forzada por el Estado. Tú no tenías libertad de decidir qué vas a producir, cómo lo vas a producir, a quién se lo vas a vender, dónde vas a trabajar, cuánto vas a cobrar,
¿Cómo se van a asignar los recursos? Nada. Había una propiedad privada que era solo nominal, nombre. Pero te llamaba el oficial de producción del partido y te decía, ahora tienes que producir esto, venderlo y enviarlo para allá, etcétera, etcétera. No tenías ni una libertad económica en ese sentido, ni una. ¿Ya? Algo de ganancias tenían los dueños de las empresas, pero finalmente no había libertad de competencia ni de mercado, nada significativo en ese sentido. Y Hayek los trata de convencer a los ingleses, diciéndoles, mira, y en el partido y en el informe que le escribe a Beveridge, que se llama Nazi Socialismo, y que lo vamos a ver después, él explica esto. Es decir, los nazis son una reacción anticapitalista, son igual que los comunistas, ¿no? Y si ustedes ven, yo tomé algunos puntos de los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Alemán, antes que llegaran al poder en Alemania, y ustedes pueden ver el sesgo completamente colectivista, estatista, totalitario, antimercado. Abolir todas las rentas no basadas en la producción, porque el lucro es malo. Alguien decía esas cosas por acá en Chile también. ¿Ah? El lucro personal, gracias a la guerra, debe eliminarse. Pero además decía nacionalización de todas las empresas asociadas para formar monopolio. Reparto de los beneficios de la industria pesada. Expansión a gran escala de un sistema de pensiones para los ancianos. Esto es una de las propuestas nazis. ¿Pero quién partió con esto en Alemania? Bismarck. Otto von Bismarck partió con el sistema de pensiones fraudulento y que está quebrado en todo Occidente hoy día, y Alemania está empezando a introducir sistema de capitalización individual como nosotros acá. Este año. Porque el sistema está quebrado. Reforma agraria. Y bueno, combatir el espíritu materialista supuestamente judío, porque el consumo, todo. Y esto es clave. El bien del Estado está antes que el bien del individuo. Eso lo dice el programa del Partido Nacional Socialista Alemán. El bien del Estado está antes que el... Hay un libro por ahí que se llama El Otro Modelo que dice que... Sí. El régimen de lo público es más importante que el interés individual. Pensamiento colectivista. Listo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diría un comunista? No, el individuo es más importante que el del Estado. No lo diría. Bueno, esta es una frase de Hayek, no la vamos a leer entera, pero aquí básicamente le explica, ¿no? En su informe Nazi Socialismo, que está en el apéndice del libro Camino y Servidumbre de la edición de Unión Editorial, que está acá afuera. Ahí ustedes lo pueden leer. Y tienen que leerlo para que se den cuenta de que los comunistas y los nazis son exactamente lo mismo. Con algunos elementos diferentes, el internacionalismo versus el nacionalismo, elementos conservadores versus otros que no. Son en esencia exactamente lo mismo, comunistas y nazis. Saludos a la moneda. Son exactamente lo mismo. Es una ideología criminal, es una ideología totalitaria que niega al individuo, y quienes adhieren a esa ideología son todos potenciales criminales. Es así de simple. Por eso es tan vigente el libro de von Hayek hoy, entre otras cosas. Y entonces, fíjense ustedes lo que dice. Dice, la persecución contra los marxistas, porque claro, los nazis persiguieron a los comunistas porque eran sus rivales políticos, obviamente, tenían que deshacerse de ellos. ¿Ah? Y a otros movimientos. Es un movimiento socialista genuino. Y aquí podemos entrar, que viene el periodo bismarckiano, podríamos entrar en eso, pero no vamos a entrar ahora porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y que parte del socialismo de cátedra. Este sí es un punto importante. El socialismo de cátedra, lo que se conoce como la German Historical School of Economics, es un movimiento que parte en las universidades. Y el desastre de intelectuales como Gustav von Schmoller, Friedrich List y otros, y en gran medida el desastre que vive Alemania después con el ascenso de los nazis tiene que ver con el avance de las ideas colectivistas económicas de estos socialistas de cátedra, que por lo demás eran el principal enemigo de la escuela austríaca de economía de Karl Menger, de von Baberg, de Mises y todos ellos de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Entonces, esta gente estaba peleando con los nazis mucho antes que cualquier otra, ¿no? Y vean ustedes lo que dice acá, que es probable que el significado de la revolución alemana, porque es una revolución, sea que la largamente temida expansión del comunismo en el corazón de Europa ya ha tenido lugar. O sea, en Alemania el comunismo ya llegó, dice. Lo que pasa
es que no se reconoce porque las semejanzas fundamentales en métodos e ideas quedan ocultas por las diferencias en fraseología y grupos privilegiados. Que en vez de ser los proletarios, supuestamente los representantes de los proletarios, en este caso serían los arios, grupos privilegiados, pero al final dice, es lo mismo. ¿De qué están hablando? Movimiento antiliberal, colectivista, totalitario, anticapitalista. Eso es el comunismo. Es un movimiento genuinamente nazi. Nazi. Nazi igual comunista. ¿O no? Porque si ustedes me dijeran, no, pero mira la Unión Soviética, nada que ver con la Alemania nazi. O sea, en la Unión Soviética había libertad de prensa, se respetaban los derechos fundamentales, la gente podía salir y entrar y hacer lo que quisiera. Yo te diría, bueno, pero claro, si yo te fabrico 2 Kuchen, para seguir en la tradición alemana, y te digo, no, mira, es que los ingredientes de este son completamente los ingredientes de este, distintos, no tienen nada que ver. Y tú los miras y son iguales, tienen el mismo olor, el mismo tamaño, lo comes, el mismo sabor, el mismo efecto sobre tu digestión, etc. Todo es igual. ¿Qué me va a decir? No los puedes distinguir prácticamente. Solo que yo te digo que uno se llama Kuchen, no sé, de ciruela y otro se llama Kuchen de lo que sea. Va a decir, no puede ser que sean distintos, pues es igual. Bueno, esta es la razón por la cual los ingredientes del comunismo son exactamente los mismos que los del nazismo. Exactamente los mismos. Hay un énfasis en la cuestión de clase en el comunismo y un énfasis en la cuestión racial en el nazismo. Esa es la diferencia. ¿Ya? En términos fundamentales. Obviamente que en el margen hay muchas diferencias que no puedo discutir, pero así es. Y este es un punto muy importante que lo tenemos que discutir después. Hayek explica que al final lo único que tenían que hacer los nazis era tomar la enseñanza de Marx de que la conciencia es una cuestión de clase y que la racionalidad es una cuestión determinada por las estructuras económicas y por la clase social, y aplicarlo a la raza para que tú tuvieras la fragmentación en la unidad de la razón humana. Es decir, que la racionalidad ya no fuera válida para todos. Con lo cual, porque piensen ustedes lo siguiente, el relativismo epistemológico, es decir, el relativismo en términos de teoría del conocimiento, de cómo conocemos, el relativismo racional, sí, epistemológico, la palabra correcta, es un presupuesto de todo totalitarismo. Porque si yo estoy comprometido con la verdad genuinamente, voy a estar comprometido con los métodos que nos permiten acercarnos a esa verdad. La discusión racional, la evidencia empírica, la lógica, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo no puedo llegar y a decirte a ti, no, es que tú tienes una visión de la realidad que tiene que ver con que la gente que tiene camisa roja piensa así. Pero los que tenemos camisa rosada no pensamos así. Y somos los que vemos la verdadera realidad de las cosas. Tú no. ¿Me explico? O sea, la ciencia aria, ¿qué es lo que era? Además de pura charlatanería, versus la ciencia judía. Tú destruyes la unidad de la razón. No hay un método, no hay un vaso comunicante en la búsqueda de la verdad. Porque tú en cuanto a ario vas a descubrir una cosa y tú en cuanto a judío vas a descubrir otra y tú vas a estar tratando, en tanto judío, de confirmar lo que te conviene a ti para abusar, oprimir, qué sé yo, al pueblo ario. Lo mismo pasa con el materialismo dialéctico, con los marxistas. ¿No? Que la ciencia burguesa es una cosa, y eso en la Unión Soviética se hizo expreso, se persiguió a los científicos burgueses, de hecho. Stalin hizo eliminar toda la biología moderna basada en Mendel, porque era biología burguesa. Y entonces se introduce la biología marxista y la ciencia marxista. Y solamente la gente que tiene conciencia del método marxista, de ver la verdad absoluta, entiende. Y si tú me lo niegas, estás confirmando que estás al servicio de tus intereses de burgués. Por lo tanto, voy y te extermino. Te pego un tiro en la nuca. Esto es fundamental, lo comparten el nazismo y el marxismo uno a uno. Y a lo que les interese más profundidad de esto, pueden leer a Karl Popper, La sociedad abierta de sus enemigos, porque él ahí hace un análisis bien profundo del tema del relativismo. Es como cuando hoy día te dicen, hoy día fíjate, te dicen la biología es una construcción social, una narrativa del hombre blanco occidental, entonces obviamente que está hecha para discriminar y marginar
personas de minoría, ¿no? Y por eso dicen que, un hombre no puede ser mujer. Viene todo del posmodernismo de Foucault y toda esa gente, que son todo heredero de la tradición marxista. Y entonces tú destruyes la capacidad de pensar racionalmente y de acercarte a algo así como la verdad. Toda esta estupidez de la diversidad, lo mismo. No es que ahora en los laboratorios que tiene que haber tantas mujeres, tantos hombres, tantas personas de raza negra, tantas personas de esta otra raza, tantas personas con sobrepeso, tantas personas de pelo corto, tantas personas de... Porque si no, claro, porque las células y las moléculas se dejan investigar mejor si es que es más diverso el grupo que las está mirando. Aparte de ser una estupidez, pero explica en buena medida el totalitarismo que está infectando hoy día con otra cosa progre, políticamente correcta, e ideas como que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que aplicarle fuerza distinta a los grupos de minoría, ¿no? De ahí viene. Bueno. Vamos al libro. ¿A quién se lo dedica? A los socialistas de todos los partidos. Hayek le dedica Camino de Servidumbre a los socialistas de todos los partidos. Porque se da cuenta que estas ideas intervencionistas, estatistas, están repartidas entre derecha e izquierda, da lo mismo de qué sector se trate, en unas con más énfasis, en otros con menos énfasis, pero hay una cobardía fundamental en términos de, o falta de claridad, además, en términos de defender los principios de la racionalidad y de la libertad. ¿Ok? No es que a nosotros nos pase eso, ¿no? Acá no. Acá todos lo tienen clarísimo. Tenemos socialistas en todos los partidos. Y ese es el problema y por eso este libro es tan importante. Yo le aseguro que ningún parlamentario en América Latina, un par de excepciones, las hay, ha leído el libro de Camino de Servidumbre de Hayek. Probablemente no ha leído ni un libro tampoco, no sé, la mayoría. ¿Ah? El alquimista puede haber sido de Coelho, no sé, una cosa así, pero no mucho más. Este es el índice. Estos son los capítulos de Camino de Servidumbre. Yo acá hice un trabajo de sacar... No podemos pasar por todo el capítulo, imposible, porque nos tomaría mucho tiempo. Pero sí hice un trabajo para extraer y comentar algunas lecciones que están dentro de este libro, de algunos capítulos del libro. Y esto va a ser muy útil para ustedes, los que no han leído el libro, los que lo leyeron hace tiempo y no se acuerdan, y para los 150 millones de espectadores que tenemos de todo el mundo mirando este programa, para entusiasmarlos a que lo compren. Y lo lean. Primero, él parte con estas dos frases que me parecen notables. El libro, Hayek siempre usaba frases, en todos los capítulos ponía una frase de algún pensador que era, yo hago lo mismo, se lo copié, que era muy decidora respecto del contenido del capítulo. ¿Ya? Y por Dios que me pareció importante poner estas frases, porque es como si fueran escritas en los tiempos que corren hoy en día. Es raro que la libertad, cualquiera que sea, se pierda una vez. Por eso, camino de servidumbre. Es un camino. La libertad no la pierdes así de la noche a la mañana, éramos todos libres, mañana perdiste todo. ¿No? Es un proceso. Es un proceso. Y si tú te descuidas, pasa un poco como con la salud, normalmente, salvo que tenga un accidente. Pero si tú no te cuidas, terminas enfermándote. Bueno, si tú no cuidas la libertad, terminas perdiéndola. Es un proceso. ¿Qué es lo que dice Hayek en el primer capítulo? El camino que abandonamos. Que lo podríamos aplicar en Chile, porque abandonamos el camino de las ideas de la libertad y hoy día somos un país acabado. Eso es la verdad. ¿Podemos estar peor? Sí, siempre se puede llegar a estar al nivel de Haití, sí. Pero para lo que éramos y lo que podemos ser, somos un país completamente destrozado por una clase política ignorante, estatista, estatólatra, colectivista, marxista en parte también, y cobarde por el otro lado. Y confusa, y corrupta. ¿Resentir que alguien más uno? Bueno, yo tengo mucha rabia porque teníamos un lindo país y lo arruinaron. Y esto no se arruinó de la noche a la mañana, ni se arruinó por arte de magia, se arruinó por el avance de las ideas, porque abandonamos el camino de estas ideas, de las ideas de Adam Smith, de Hume, de Locke y Milton, y sobre todo, habla Hayek de características de la civilización occidental. Aquí está en juego la civilización occidental. Piensen ustedes en la constitución que rechazamos. Esa constitución lo que hacía
era destruir casi completa y totalmente las instituciones occidentales en Chile. Instituciones heredadas del derecho romano, de la racionalidad griega y principios fundamentales también que derivan del cristianismo. La constitución indigenista, sistemas jurídicos distintos, destrucción del territorio nacional en distintas cosas, se acababa la propiedad privada para todos los efectos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿ya? ¿Y quiénes controlaban esa convención? No eran hayekianos precisamente. Eran marxistas hasta basero, básicamente. Eso es lo que eran. Sí. Bueno. Y él dice, es una civilización individualista. A ver, aquí yo quiero reparar en esto, es muy importante. Un primer punto. Hayek insiste, son las ideas. Por eso la Fundación para el Progreso. Las ideas. Son las ideas. Tú cambias las ideas gradualmente, parte en la universidad, en otros lados, y cambias una sociedad. La gente piensa mal, empieza a confundirse y terminas por destrozar una civilización completa porque no tienen ideas que respalden las instituciones sobre las que descansa esa civilización. ¿Ya? Y hoy día yo estoy convencido que Occidente está en una crisis, ¿no? Por el avance de las ideas, por la pérdida de las universidades más prestigiosas del mundo de manos de charlatanes de extrema izquierda, etc. Entonces, por eso hicimos la Fundación para el Progreso. ¿Cuál es el proyecto hayekiano? Aquí te lo está diciendo. Este no es solo de camino de servidumbre. Toda la aventura intelectual de Hayek es la defensa de la civilización occidental. Eso es. Para él lo que busca preservar es la civilización occidental. Y los enemigos más formidables que se conocieron de la civilización occidental en el siglo XX fueron el nazismo y el comunismo. Y fueron, por lo demás, doctrinas no solo antiindividualistas, obviamente fueran colectivistas y totalitarias, sino que fue anticristiana, radicalmente anticristiana. Aunque Hitler engañaba a veces, decía que él era el defensor del verdadero cristianismo, el cristianismo ario, donde se suponía que Jesús no era judío, sino que era un ario luchando contra los judíos. O sea, ese nivel de delirio, hablando de hasta baseros, porque ustedes saben que Hitler era adicto a la morfina, varios de esos nazis eran drogadictos. Hay harta investigación sobre esta materia. Hoy en día es bien interesante eso. Göring también. Göring después de su lesión terminó adicto a la morfina. Bueno, entonces esto es muy importante, el proyecto hayekiano. Y el rol del cristianismo como fuerza cultural para sentar el elemento del individualismo. La idea, y Hayek define lo que es el individualismo. No tengo la cita ahí, pero yo te las voy a decir. Y dice, el individualismo es el respeto del hombre qua hombre, del hombre en tanto hombre, de que sus fines son supremos y de que por lo tanto se debe respetar el derecho de cada individuo a perseguir su conjunto de fines. Eso es el individualismo. No es esta cosa, ay, que individualista, no me estás regalando tu plata. No es esa cosa rasca, penca, de que te habla el Frente Amplio. No es eso. El individualismo no es eso. ¿Ah? Para hacer solidaridad con la plata ajena es fácil y para hacérsela a sí mismo con la plata ajena también es fácil. No, soy súper solidario porque yo me dono parte del sueldo. Es el concepto de solidaridad y al final se lo está donando de un bolsillo al otro. Que vean ustedes lo miserables que son. Eso es del capítulo 1, quiero rescatarlo. Se trata de defender la civilización occidental del avance del colectivismo. Nuestra civilización es una civilización individualista. Es decir, que pone al individuo al centro como principio rector del orden social, jurídico, ¿no es cierto?, y cultural de la nación. El respeto del individuo. Eso significa ser individualista. Y los primeros que plantearon eso de manera extendida fueron los cristianos. Los cristianos fueron los primeros que somos todos creados por Dios, a imagen y semejanza. No hay, decía San Pablo, no hay siervo ni esclavo, ni judío ni liberto, ni mujer ni hombre, ni algo así era, lo estoy parafraseando. Somos todos iguales ante los hijos de Dios. Al ser igual ante los hijos de Dios, tengo el mismo derecho que todos los demás. Es así de simple. ¿Ya? La igualdad natural. Contrario a lo que pensaban los romanos y los griegos, que era la desigualdad natural. No creían en la igualdad entre hombres y mujeres, en términos morales, ni en ningún término en realidad. Bueno, en el capítulo 2 hay un punto que es importante. Entonces, ahí hay una lección. Esta es otra lección que es importante entenderla. El concepto de libertad. ¿Qué significa el concepto de libertad? Porque eso estamos hablando. Hayek te lo explica ahí.
dice que se trastocó y hasta el día de hoy lo tenemos esto. Y si ustedes ven en Chile Vamos, todo el mundo cree confundidamente que la libertad es lo que Hayek dice acá, que no es la libertad. O sea, la idea socialista es la libertad. Lamentablemente están muy confundidos en eso. Dice, la libertad era la ausencia de coacción arbitraria por parte de otra persona o de otro grupo de personas, ¿cierto? O sea, que tú puedes perseguir tus fines, yo no te esclavizo, no te impido perseguirlos, pero eso sería todo. No me pidas más. Es un concepto negativo, decía Isaiah Berlin, de libertad. Y Hayek insiste en ese punto. El poder arbitrario es el problema, ¿no? Ahora, ¿qué dice? La nueva libertad es la libertad frente a la indigencia, supresión de la premia de las circunstancias. Te dicen, es que si la gente no tiene recursos, no es libre. No es libre porque es una libertad puramente formal. No, y eso se lo dicen todo el tiempo. Académicos, progresistas, de centro izquierda, inspirados en Rawls, inspirados en Dworkin, inspirados en un montón de estos filósofos modernos. Y te dicen, no, es que no hay libertad si no tienes medios disponibles para perseguir, para alcanzar lo que realmente te has propuesto. Bueno, esta es una confusión absoluta de los términos. Porque una cosa es que yo no sea objeto de violencia arbitraria por parte de un tercero, y otra es que si me propongo un fin, tenga que tener los recursos económicos para conseguirlo. Sea cual sea ese fin. Aunque ese fin sea algo tan noble como quiero mandar a mis hijos a un colegio. Eso no es falta de libertad. Eso es falta de oportunidades, es falta de recursos. Es una cosa distinta. El concepto nuevo de libertad confunde la idea con poder. Una cosa es tener poder, que es para conseguir un objetivo, el poder efectivo de conseguir un objetivo, y otra cosa es tener libertad. Son cuestiones diferentes. Entonces, hoy en día te dicen, no, es que si el Estado no te da esto, no te da lo otro, no te da lo otro, no tienes libertad. Ese Estado distribuye libertad. A la medida que yo te quito a ti, creo tu propiedad privada, te quito parte de tus recursos, y ahora sí te estoy restringiendo tu libertad en nombre de la solidaridad para darle libertad a otro. Pero en realidad yo estoy restringiendo tu libertad y al mismo tiempo probablemente convirtiendo en un dependiente al otro, del poder político. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Podemos hablar más de ese después en las preguntas, si quieren me preguntan más, profundizamos en el concepto. Y esto es muy importante. Que inevitablemente, dice Hayek, si buscamos esta libertad positiva, la llamada Berlin, donde entran otras clases de análisis también, nos limitan el campo de elección. Y dice, antes de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre, había que destruir el despotismo de la indigencia física, había que abrir las trabas del sistema económico. Esa es la idea de Marx. Marx tiene esa idea de libertad. La libertad es la ausencia de impedimentos materiales. Esa es la idea marxista de libertad. O de necesidades, básicamente, ¿no? La pobreza es la falta de libertad. ¿Ah? Y por eso también él tenía que inventar, en toda su teoría de alianza, en la última revista de átomo de comunismo que tenemos aquí, donde Bertrand Russell dice, ¿por qué no soy comunista? Y él explica que básicamente el comunismo es un fraude, el marxismo, Marx era un fraude intelectual. O sea, lo dice casi en esas palabras, ¿no? Movido por el odio, con afán de violencia, etc. Entonces, ya para ir terminando a poco. Este es otro capítulo, el capítulo 5, donde hay una lección muy importante, planificación y democracia. La democracia no, y Hayek insiste en este punto, que es muy importante, la democracia no es un fin en sí mismo. La democracia es un medio. ¿Cuál es el fin? La libertad. Lord Acton era clarísimo. La libertad es el norte polar, decía Lord Acton, de todo verdadero liberal. No es la democracia, es la libertad. La democracia entendía como una simple regla de mayoría, ¿cierto? La regla de mayoría puede terminar, dice Hayek, en un sistema tan opresivo como la peor de las dictaduras. Si los nazis llegaron democráticamente al poder, la atribución del poder total se le dio y se le cedió constitucional y democráticamente a Hitler. Y para los nazis, la apariencia de legitimidad democrática era muy importante. Ellos tenían que ganar elecciones. Y de hecho ellos cambian la estrategia en la década del 20 de mandar a todos sus matones a pegarle y a matar gente para infundir terror, a una en que se retiran, en parte,
y empiezan a tratar de seducir al electorado con promesas y con todo tipo de cosas para tener la legitimidad democrática que les permitiera a ellos llegar al poder y ejercerlo. Que interesantemente es la tesis detrás del socialismo del siglo XXI. Cuando ustedes leen a Heinz Dietrich o Martha Harnecker, que son todos marxistas, el socialismo del siglo XXI, de los cuales el primer exponente en América Latina fue Allende, Salvador Allende, porque fue el primero en utilizar la democracia para tratar de instaurar un sistema totalitario marxista, ¿ya? Que tenía la apariencia de la legitimidad y de todo eso que no le resultó, obviamente, ya lo sabemos. Afortunadamente no le resultó. Bueno, entonces es muy interesante esta conexión con lo que nosotros vemos acá, ¿no? Y en América Latina. Por lo demás, no sé si han leído los libros de Víctor Farías sobre Salvador Allende, pero era un gran admirador de los nazis. Eso es coincidencia, no creo que él haya copiado esto, pero tenía alguna ideología y teoría bastante parecida a la de los nazis, raciales y todo eso. Bueno. Otra lección, Perón también. Perón era sobre todo muy influido por Mussolini y el fascismo italiano, pero también al final son más o menos la misma cosa. Un resultado necesario, dice Hayek. Esto es importante, la igualdad formal ante la ley. No es compatible con la búsqueda de igualdad material. Lección de Camino Servidumbre. No es compatible. Si ustedes buscan igualdad material, necesariamente tienen que destruir la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Porque si yo aplico a todos exactamente las mismas reglas, que es el Estado de Derecho, reglas que respetan además la libertad individual, porque no es que el Estado de Derecho sea, bueno, a todos voy a aplicarle la regla que son mis esclavos. No. La misma regla para todos, todos son mis esclavos. No es eso. El Estado de Derecho tiene un componente formal, obviamente de legalidad, pero tiene un componente que deriva de una tradición de limitación del poder. Esa es la idea del Estado de Derecho. ¿Ok? Si ustedes buscan la igualdad a través de la ley, no puede haber igualdad ante la ley. Es bien obvio. Pues tienes que tratar a personas que son iguales en dignidad y derecho de manera distinta. Esto es algo que debieran entender todos nuestros políticos y nuestros intelectuales, y no lo entienden. No, es que hay que buscar, me decía un parlamentario, ex parlamentario muy importante de centro izquierda, no, es que hay que buscar igualdad sustantiva. ¿Sustantiva? ¿Se acuerdan de la Constitución? ¿Cómo se hablaba de la igualdad sustantiva? Bueno, miren lo que dice Hayek acá. Él ya el año 44 le está diciendo que la igualdad sustantiva es el camino del totalitarismo. O sea, por eso le digo que este libro es tan importante. Estos son los mismos temas de los totalitarios de siempre, una y otra vez. Los totalitarios y los confundidos, porque hay gente que compra esto porque cree que bueno, no lo piensa mucho, y entonces es buena persona, buena onda. ¿Ok? Hay gente que no le da vuelta a esto. La igualdad sustantiva, la deliberación, digamos, la búsqueda de la igualdad sustantiva a través del Estado, termina por destruyendo el Estado de Derecho. Destruyendo el Estado de Derecho. Entonces, esto que no, que las cuotas para las mujeres. No, cero cuotas para nadie. Somos todos iguales ante la ley. Y el que tenga más capacidad, que llegue donde tiene que estar. Todas mujeres, perfecto. Todos hombres, perfecto. Mi timota, da lo mismo. Porque ahora ustedes saben que se ha puesto de moda no solo el tema de que las mujeres. Resulta que ahora en Estados Unidos te empiezan a decir, sí, está bien, tienes un alto porcentaje de mujeres, pero son todas blancas. Sí, creo que a Cheyenne la criticaron por eso, en Estados Unidos, Nueva York. Claro, pero son todos blancos. ¿Dónde termina el tribalismo identitario? Bueno, es que pero ninguna es mayor de 60. ¿Y dónde están las latinas? ¿Y dónde están las trans? ¿Y las nativoamericanas, indígenas? ¿Dónde están? Porque ¿por qué va a tener que haber mujeres y no mujeres negras? Sí, tú puedes ir hilando cada vez más fino. Y entonces es puro caos. Y ahí sí tú destruyes una empresa, destruyes todo. ¿No? Entonces, ni un derecho especial para ni un grupo. Igualdad ante la ley. Eso es lo que plantea Hayek. Y tiene toda la razón. Este es uno de los últimos.
Él dice la libertad económica es el requisito de cualquier otra libertad. ¿Ya? Yo siempre pongo este ejemplo, pero si yo tuviera el control total sobre la fuente de ingreso de todos ustedes, ¿qué libertad tendrían respecto a mí? Suponiendo que no pueden tocarme, o sea, porque obviamente me pueden venir entre todos en patota. Con la mitad de usted más o menos puedo, pero después... Bueno, yo tengo el control total porque el Estado es uno, ¿cierto? El Estado es el partido y el jefe del partido. Cuando tú tienes un sistema que controla toda la economía, en este caso Stalin o Castro o el que sea, cero libertad, no puedes elegir dónde vas a vivir, no puedes elegir dónde vas a trabajar, no puedes elegir dónde vas a enviar a tus hijos al colegio, no puedes elegir qué profesión quieres tener. En los países comunistas se te asignaba una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué libertad te queda? Cero. Con libertad económica, podrías no tener ciertas libertades civiles o políticas, pero tienes otras libertades. Pero sin libertad económica desaparecen todas. Absolutamente todas. Ahora, el ideal, obviamente, es tener libertad económica y libertad política. Eso es lo que Hayek pensaba y lo que todos creemos. Pero cuando tú empiezas a arruinar la libertad económica, no solo ocurre que el país o tu nación entra en decadencia y la pobreza y la miseria y todo lo que vemos hoy día en Chile, sino que empiezas a hacer menos extensa la esfera de decisiones de los individuos. Porque por cada decisión que tomas hay una regulación estatal, un impuesto o algo que te está restringiendo o un burócrata que te tiene que dar un permiso. Hayek dice acá que el burócrata más bajo en el ranking o en la jerarquía tiene más poder sobre la vida de un individuo que el hombre más rico del mundo. Y piénsenlo, ¿quién tiene más poder sobre la vida de ustedes? ¿El hombre más rico de Chile o el funcionario del registro civil que no les quiere dar un papel? Piénsenlo. Obvio. Si el Estado es un monopolio, tiene la fuerza. Tú no puedes decir, no me dio el certificado de nacimiento, entonces voy al otro lado. Voy a la empresa con la que está compitiendo a pedirle el certificado de lo que sea que necesiten, de nacimiento y ya se saca online. Pero si no te lo quisieran dar. Bueno. Y esto es muy importante. Esto sí que no. ¿Por qué la gente más miserable, los más corruptos, los más ladrones, los más inmorales, los más indecentes y los más delincuentes terminan liderando los proyectos de concentración de poder? Esto es muy importante. No lo podemos olvidar porque una de las reacciones al libro Camino, Servidumbre, Hayek es de John Maynard Keynes, el famoso economista con el que él discute en la década del 30 fuertemente y que es amigo de Hayek, ¿ok? Y que le dice, mira, me pareció espléndido tu libro, todo fantástico, estoy de acuerdo en prácticamente todo, pero la verdad es que si tú pones a gente inteligente y bien intencionada, como yo, como nosotros, estoy parafraseando, puede perfectamente obtener los resultados que busca. O sea que Keynes no entendió el libro, ¿cierto? Que no se trata de que la gente que está en el poder sea bien intencionada o sea brillante. Se trata de que, uno, hay cosas que aunque sean bien intencionadas y brillantes no pueden hacer, como el cálculo de precios, que es un tema muy relevante para Hayek. Tú no puedes tener un sistema centralmente planificado económico simplemente porque los precios se forman de manera espontánea en las relaciones de intercambio entre las personas y eso es un mecanismo de transmisión de información que te dice qué recursos están disponibles en qué momento todo el tiempo y se va adaptando, como la red de neuronas del cerebro. ¿Ok? Y eso no lo pueden saber aunque sean ángeles, no pueden saberlo. Eso es un tema. Pero además, el poder del Estado tiene que estar diseñado, y esta es la ética fundamental de los padres fundadores de Estados Unidos, o la filosofía. No de manera tal de que los inteligentes y los buenos hagan todo el bien que puedan con ese poder, sino de que los corruptos, los malos y los estúpidos hagan todo el mal que serían capaces de hacer. Por eso tienes que frenar el poder, ¿no? Si no, te llegan cualquier persona. Imagínense usted, Lautaro Carmona, sin poder en Chile, ¿no? O sea, sin limitación al poder, con todo el poder. Imagínense. Bueno, estaríamos como Venezuela con Nicolás Maduro. Entonces, esto es muy importante. Tienes que estar dispuesto a romper con toda norma moral, ¿cierto? Porque te tienes que someter absolutamente al líder, que es el depositario del destino común, colectivo.
o de los intereses del colectivo en un sistema totalitario. Él es el que decide, en vista de que tú tienes distintos fines, tienes jerarquías de fines que tienes que satisfacer. En una sociedad libre cada uno busca sus fines, ¿no? Y va respetando a los demás y tu jerarquía es distinta a la mía, yo busco los míos y tú buscas los tuyos. Pero si yo tengo que decir a todos ustedes, en una economía centralmente planificada, cuál es la jerarquía de fines y cuál es el origen privilegio, yo le tengo que imponer por la fuerza a todos ustedes, a los que no están de acuerdo, todos los fines que hay que perseguir. Y no lo puedo abrir a la democracia porque por definición, y eso lo dice Hayek, la planificación central no admite votación. Porque si la mitad no está de acuerdo, ¿qué hacemos? O si hay un 30% que no está de acuerdo, uno dice, no, pero es que la mayoría gana. Sí, pero entonces se me cae el argumento de que yo soy el depositario de la voluntad popular y de que yo estoy realizando los intereses de toda la comunidad. Porque según la votación de ustedes, yo no estaría realizando porque ustedes tienen otro fin. Entonces eso es muy importante, el colectivismo lleva a esto necesariamente, ¿ya? Y por eso dice, al final, tienen que entregarse sin reservas a la persona del líder. Carecen por completo de principios y tienen que ser literalmente capaces de cualquier cosa. Y por eso los peores se ponen en la cabeza, porque hay gente que incluso creyendo la doctrina socialista originalmente, o nazi, que viene haciendo lo mismo, dice, sí, este es el camino, y después van despertando y se van dando cuenta que tienes que asesinar más gente, que tienes que hacer campos de concentración, que tienes que torturar, que tienes que hacer. Y llega un punto en que hay personas que dicen, no, es que esto no es lo que yo quería. Yo tengo ciertos límites morales. Y algunos se rebelan, otros se fugan. Hay muchos casos así. Entonces, ¿quiénes quedan? Los que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias y matar lo que tengan que matar, asesinar, torturar, e incluso denunciar a su propia familia y entregarla. Eso pasaba en la Unión Soviética y pasaba en la Alemania nazi. Bueno, aquí habla de la propaganda totalitaria y la importancia del lenguaje. En este capítulo, el final de la verdad. Cómo, y esto es muy importante para que ustedes siempre presten atención cómo se plantean conceptualmente las cosas en la discusión política. Se corrompe, se tuerce el sentido de las palabras. Y Hayek hace un análisis del concepto privilegio. En Chile se viene hablando de que los privilegiados, se viene hace 20 años, 30 años hablando de que los privilegiados. Entonces Hayek dice, es que el sentido social, para que vean lo actual que es esto, por eso todos lean este libro, Hayek dice es que el sentido del concepto de privilegio lo han pervertido completamente, porque un privilegio es, en estricto rigor, una ventaja arbitrariamente concedida desde el poder a un grupo de personas o a una persona en particular. Por ejemplo, yo te digo a ti, bueno, tú eres noble y por lo tanto tú sí puedes comerciar y puedes hacer todas estas cosas, pero todo el resto no puede, es ilegal. Ahí te doy un privilegio. O eres presidente de la República, terminas y ganas 10 millones o 15 millones de pesos al mes para toda tu vida. Bueno, y yo eliminaría eso. Pero es lo de menos comparado con otras cosas. Entonces, no es un privilegio. Él dice la propiedad privada no es un privilegio porque en principio todo el mundo tiene derecho a acceder a la propiedad privada y a cuánta pueda acceder. En una sociedad de mercado que está abajo puede llegar a ser muy rico. No le garantiza, pero puede llegar a ser. Por lo tanto, la propiedad no es igualdad de reglas. Es como decir, no, que Messi tiene privilegio. Pero si jugó con las mismas reglas del juego de todos los otros jugadores de fútbol, y ahora está donde está, claro, se ganó todo lo que se ganó, gana mucho más plata que la gran mayoría. No, pero es que es un privilegiado. No, no es un privilegiado. Es un tipo que produjo, en igualdad de reglas, mucho mejores resultados que el resto. ¿No? Y no tiene sentido venir a quitarle lo que tiene o impedirle jugar o qué sé yo porque él sea mejor que el resto. De hecho, es una pérdida para todos. Y esta es la última lámina a la que quiero llegar. Milton Friedman dice que hay dos intelectuales en el siglo XX que fueron los que más contribuyeron a la difusión de las ideas de libertad, de promercado, básicamente capitalista. Ayn Rand, que como ustedes saben, en Estados Unidos arrasó con sus novelas, o sea, una cosa impresionante y creó movimientos gigantescos. Y dice Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre. O sea, el libro Camino de Servidumbre, según la visión de Friedman,
es probablemente el más influyente. Yo diría más, porque las novelas de Rand fueron muy populares en Estados Unidos, pero El Camino de Servidumbre fue mucho más allá. Dice, el más influyente que se haya escrito en el siglo XX para defender las ideas de la libertad y contrarrestar las ideas del socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel, por esa charla magistral de esta gran obra. Que les cuento que está a la salida, a la venta, por nuestro amigo de Libertad y Desarrollo, así que cómprenla en su edición, que justamente era la que Axel se refería, que es la que tenía los apéndices del informe Beveridge y todo eso. Tenemos un breve tiempo, ¿cierto, Axel? Sí, tengo tiempo. Para preguntas, así que vamos a ir eligiendo de a poco. Si vamos levantando la manito y yo voy a ir entregando el micrófono a poco. Y por favor, que sea pregunta corto, sin comentario, ¿vale? Exacto, para que todos podamos preguntar. ¿Ya? Vamos a partir por aquí. Vamos a un grupo de dos, aquí y aquí. Ya. Hola, buenas tardes. Pregunta más que nada al principio de la disertación acerca del por qué al menos el fascismo y el comunismo tienen cierta muchas cosas en común. Por ejemplo, al menos lo que me acuerdo, el pacto que hicieron en 1939 en la Segunda Guerra Mundial, se llama Molotov-Ribbentrop, entre Alemania nazi y la ex Unión Soviética. ¿Cómo es posible que estos dos regímenes totalitarios, a pesar de que tengan diferencias, no se hayan unido como tal para poder generar una influencia tanto en Oriente como en Occidente? Esa es más que nada mi pregunta, ya que tienen cierta... Sí. Yo creo que es... ¿Fue tema de dos preguntas? Prefiero ir una a una. Ya, okay. Yo creo que es porque históricamente Alemania y Rusia han sido enemigos. O sea, venían saliendo de una Primera Guerra Mundial hace poco donde los alemanes habían destrozado a los rusos, ¿no? Von Hindenburg arrasa con el frente oriental, con los rusos en la Primera Guerra. Y estaba el temor también en Alemania que algún minuto los soviéticos iban a invadir, iban a ocupar Alemania, y al mismo tiempo los soviéticos tenían tal vez la sospecha de que en algún minuto los nazis iban a traicionar su palabra. Pero hay una teoría que dice que los nazis atacaron porque los soviéticos iban a atacar antes, pero no sé qué tan demostrada está. Pero simplemente fueron los planes de expansión, y sí había elementos en el comunismo que a los nazis les parecían inaceptables. O sea, de partida la raza eslava era mirada como raza inferior. Uno habla de comunismo y se cae la luz. Bueno, entonces, eso es una cosa más de ahí, cuando llegan las SS y empiezan a hacer todas sus barbaridades ahí y exterminarlo. Pero también el internacionalismo comunista, esa cosa en teoría de verborrea, fraseología más democrática, todas esas cosas obviamente los nazis no las bancaban. Pero es más bien, yo creo, un tema geopolítico, estratégico, histórico. Pero tal vez si los nazis no invadían Rusia, habrían sido grandes aliados porque se habían repartido Polonia. Entonces, ¿quién sabe? Y además que, por último detalle, el padre de Benito Mussolini se llama Alessandro Mussolini y él era marxista. Bueno, sí era marxista. Y Benito Mussolini durante toda su juventud andaba con una medalla de Marx colgando el cuello. Mussolini era un socialista inspirado por el marxismo, fuertemente. Y por lo demás, Hitler alguna vez le dijo a Hermann Rauschning, le dijo que él era el realizador del marxismo y que había aprendido muchísimo de sus métodos y de sus sistemas de propaganda. A los que les interese más sobre ese análisis pueden leer el libro de Jean-François Revel, La Gran Mascarada, porque él lo explica ahí. La identidad entre nazismo y comunismo él la toca. Y también nuestra revista Átomo de Comunismo, hay cosas ahí que pueden encontrar, la última que salió. No sé si hay un ejemplar para mostrarlo. Porque... aquí está. El bueno de Karl Marx. Disponible acá y en su librería más cercana. Sí. Estás hablando de cómo se están desintegrando los valores de Occidente debido al avance del progresismo. Y me parece que el progresismo, el gran error que ha cometido es comprarse el relativismo cultural. ¿No te parece que no se dan cuenta que finalmente simplemente son peones de un eje geopolítico
que es de regímenes autoritarios que simplemente están tratando de, como se repite la historia, acabar con los valores occidentales del individualismo? Sí, fíjate que la Unión Soviética en la Primera Guerra Fría, porque ahora estamos en una Segunda Guerra Fría, promovió mucho todas las ideas marxistas en Occidente. O las ideologías colectivistas en las universidades y todas esas cosas, porque obviamente con eso derrumbaban en su visión las estructuras burguesas y avanzábamos más hacia un sistema parecido al de ellos. Los chinos, por lo que se sabe, y TikTok, la gran discusión que hay hoy en día, que quieren prohibirla en Estados Unidos, es que intentan difundir una serie de valores y pensamientos que son contrarios a la tradición occidental como la conocemos, y contribuye así a debilitar internamente a un país como Estados Unidos, y después empiezan los conflictos internos, y ustedes, bueno, en lo que estamos. Pero yo creo que los responsables principales son los mismos occidentales que en estas universidades, Harvard, Stanford, no vayan nunca a ninguna de esas universidades porque la verdad les van a lavar el cerebro, y si quieren sacar un certificado de estupidez y de adoctrinamiento, vayan ahí y saquen un título pagando $300.000 por año, o 200, lo que sea. Pero salvo que estudien computación o algo así, que tal vez ahí todavía no está tan infectado, pero esas universidades están totalmente perdidas. O sea, esas universidades, Estados Unidos está... De hecho, el Economist sacó hace poco un artículo así, muy interesante, de cómo las universidades chinas están sobrepasando a las universidades norteamericanas en matemáticas, en computación, en ingeniería. Ya están encima, de hecho. Ya están por sobre las universidades americanas. Y en física. Y eso es producto de esta infección de ideas marxistas, porque al final la Escuela de Frankfurt, toda esta gente que ha influido tanto en Estados Unidos, en la academia, vienen de ahí, de esa tradición de ideas. Que la pelea continúa. Súper. ¿Por acá? Vamos tampoco. Hola Axel, me llamo Moisés y mi pregunta es, nosotros hemos recorrido como Chile, ¿no?, gran parte de este camino servidumbre. Tuvo un quiebre el 4 de septiembre. Tuvimos cierta intentona nuevo de avance en el último plebiscito, y como los valores definen la moral define la sociedad, ¿cómo ves tú que esté bien? Porque yo siento que los vientos igual están cambiando, en lo social, en lo cultural, referentes incluso artísticos, están teniendo opiniones distintas sobre cosas que antes uno ni pensado. ¿Cómo crees que se reflejaría eso en lo político? ¿Sientes que este cambio de viento o cambio de algunos valores se pueda reflejar en lo político para retrotraer lo que hemos avanzado en el camino de servidumbre? Yo creo que por lo menos vamos a frenar el avance en ese camino de servidumbre y yo diría también de podredumbre. Porque aquí el país no solo está siendo cada vez menos libre, sino que se está descomponiendo completamente. Y tiene que ver con dos razones fundamentales. Uno, yo creo que el trabajo que hemos hecho algunas personas, la Fundación, otra gente, algunos que están ustedes acá, de alertar a la ciudadanía de estas ideas del desastre que son, tanto conceptualmente como en sus resultados prácticos, ha tenido efecto. Y dos, que están fracasando. Están fracasando, pero colosalmente. Hoy día ni Boric se atreve a decir que vengan todos los inmigrantes y les vamos a dar casa y todo a todos. Ni él. Eso es lo que él piensa. Él piensa eso. ¿Ah? O que tiene diferencias de opinión con grupos terroristas, que lo manifestó alguna vez. No sé si la diferencia de opinión, ¿qué tenía que ver? Si era cómo hay que matar al rehén, no entiendo. De un tiro, torturarlo primero. ¿Cuál era la diferencia de opinión que tenía? Y el tema, digamos, económico es tal vez el más complicado, porque ustedes ven, Marcel y el gobierno siguen con la agenda del camino de servidumbre de destrozar el aparato productivo. Acá hay personas, a mí me sorprende la ingenuidad de nuestros amigos economistas más liberales o de centro derecha que creen que son errores, que no se dan cuenta. No. Acá hay una agenda totalmente clara, manejada desde el Partido Comunista y el Frente Amplio para destruir Chile, con directrices que vienen desde La Habana y de Venezuela, desde Caracas. Es así de simple. Y que satisfacen además las ansias de poder de ellos y obviamente su proyecto ideológico, que es totalitario, porque no es que ponga ninguna duda a ustedes que el sector del Frente Amplio, por lo menos, y el Partido Comunista completo, son lo que Hayek describía como destructores de Occidente y totalitarios. Es decir, tuvieran la posibilidad, tendrían un sistema de partido único, totalitario, control total del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo probablemente estaría en un gulag o estaría, no sé, ya con un balazo en la cabeza. Pero
Yo creo que ahora viene una reacción, y la reacción no es solo acá, la reacción la estás viendo en Alemania, la reacción la estás viendo en Francia, la reacción la estás viendo en parte en España. Pues, ¿cómo se llama este delincuente? Pedro Sánchez se salvó porque se pactó con todos los terroristas y todos los delincuentes de España para poder quedarse ahí, ¿no? En el régimen parlamentario. Después lo estás viendo en Estados Unidos, Donald Trump probablemente va a ganar de nuevo porque el gobierno de Biden ha sido una catástrofe, pero un desastre, ¿no? Podemos entrar en eso otro día, pero yo creo que hay globalmente una reacción. Bueno, Argentina con Milei, la gente ya está cansada, esto no funciona. Esto, tú te puedes sentir bien con estas ideas de que vengan los inmigrantes y todo, en la medida en que tienes trabajo, estás tranquilo, en tu barrio donde te están asaltando, pero cuando todo eso cambia, y además te veníamos advirtiendo que te iba a pasar, tendrías que ser muy pelotudo para seguir pensando lo mismo. Y los únicos que siguen pensando lo mismo son estas élites, Starbucks, que viven en ¿no? Que probablemente no trabajan, gente joven, muchos de ellos, y que están más o menos exentos de sufrir y pagar las consecuencias de un país que se está desmoronando. Porque ellos además pueden sentirse buenas personas, ¿no? Ellos pueden sentirse mejor que el resto, porque yo tengo corazón y ellos no. Bueno, ¿y cuánto haces tú por ayudar? No, nada, pero yo hablo, yo digo que hay que ayudar. Y hacemos fundaciones y me dan pega ahí, y entonces soy buena persona. Es lo más nefasto esa hipocresía. Ya, ¿seguimos por aquí? Sí. Primero, muchas gracias por la presentación. Y, o sea, si no mal recuerdo, pasaste como muy rápido el concepto de que no se debería fijar el salario mínimo. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo se podría implementar el no fijar el salario mínimo? Porque como que muchas personas, no sé, le aqueja mucho el salario mínimo y dicen como, súbalo, pero no lo entienden como tal, y me gustaría que lo explicara más como... Es que eso es formación económica. Si al final el argumento del salario mínimo se ha hecho 150 millones de veces para explicar por qué es una mala idea. Si el salario mínimo es una buena idea, 400 pesos, ¿por qué no ponemos a 1.000.000 de pesos? Fácil. Nunca un colectivista o un socialista me ha podido contestar esa... No, es que es mucho, pero a ver, ¿pero por qué 400.000 no es mucho? ¿Por qué 1.000.000 es mucho y 400.000 no? 5 millones. No es que yo sea una persona de mal corazón que quiera que la gente no gane 5 millones de pesos al mes. Por mí, que todos ganaran 5 millones de pesos al mes. Todo el mundo. ¿Ya? Para eso trabajo. Que creo que la libertad económica nos va a llevar por ese camino. En que vamos a ser un país mucho más rico, con mejores oportunidades. Pero el salario es una función de la productividad. Si tú no produces valor equivalente a una empresa por 400.000 pesos y el Estado te obliga por la fuerza como empleador a pagar 400.000 pesos y tú produces 300, te quedas desempleado. Es así de simple. El problema del salario mínimo no es para el ingeniero civil de la Católica. Porque, ¿ustedes creen que hay un ingeniero civil de la Católica que está diciendo no, que me suban el salario mínimo? No hay ni uno solo, ni siquiera uno en todo Chile. ¿Por qué? Porque él tiene un capital humano, una capacidad productiva tal que está muy por sobre el salario mínimo. ¿Cierto? El egresado de esa facultad. Claro, ¿cómo se podría instaurar la idea de no fijar el salario mínimo? Tenemos que repetir 1000 veces y explicar y que todos lean El Economista Callejero. Para eso lo escribí. Noruega no tiene salario mínimo. Sí, en Suiza no hay salario mínimo. En Suiza no hay salario mínimo. En Alemania no había hasta que Merkel algo puso ahí hace no mucho. No necesita salario mínimo, lo que necesita es productividad. Necesita que la gente pueda salir adelante. Y necesita un sistema educativo que le dé ciertas herramientas. Es una vergüenza. No sé si leyeron la columna de Jorge Quiroga en el Mercurio el fin de semana. O sea, los profesores de matemáticas en Chile no son capaces de hacer operaciones elementales. O sea, que tú decís, ¿qué es esto? Pero claro, la clase política quiere tener colegios estatales para el pueblo y ellos todos en colegios privados, particulares pagados, ¿no? Una pelea que tuve con la Mariana Alwin hace poco, en Twitter. Que me dijo que yo era un fanático y un ignorante porque decía que había que privatizar todos los colegios. Y yo le pregunté, ¿de dónde fueron tus hijos a estudiar? Ella estuvo en un colegio particular pagado en Vitacura y su hijo también. Entonces, es re fácil, así. Es re fácil pontificar, no, que los profesores, no. Yo además les pagaría mucho más a los profesores para que gente talentosa y buena entre a hacer carrera de profesor, pero no haría una carrera, o sea, tenéis que sacar mínimo, no sé,
Hoy día es 1000 puntos la prueba, ¿cuánto es? Tenés que estar entre los mejor, del 20% mejor de puntaje para ser profesor. Eso haría yo y te pago 5 veces más, pero eso haría yo. Algo se hace, algo se hace. Vamos con la siguiente pregunta, acá. Hola Axel, muchas gracias por la presentación. Ludwig von Mises decía que una de las herramientas más potentes que tienen los estados para realizar sus prácticas intervencionistas es la emisión monetaria. Es decir, abusar de la naturaleza centralizada de nuestro sistema monetario. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué tanto crees que podría ayudar para sacarnos de este camino de servidumbre del que nos habla Hayek, adoptar un sistema monetario descentralizado como lo es Bitcoin? Y en caso que fuera así, ¿qué tanto esfuerzo deberíamos poner o destinar a educar para acelerar la adopción de un sistema así? Bueno, yo pienso que a mí me encanta ese tema monetario, es fascinante, pero el monopolio que tiene el Estado sobre el dinero es una de las cosas que tenemos que terminar. Lo mismo que el monopolio sobre la educación. El control de un Ministerio de Educación. Hayek habla de eso en Camino de Servidumbre, ¿no? De cómo los nazis y los socialistas en general se preocupan de la educación y de todo lo demás y de meterse ahí y que el Estado que tenga los planes educativos, bla, bla, bla. Bueno, en el caso del dinero, yo creo que nosotros estamos viendo los estertores del sistema de dinero papel y el Estado benefactor en el mundo. Porque cuando tú te das cuenta que Estados Unidos cada 3 meses se endeuda en $1 trillón más, eso es algo completamente insostenible. ¿Y quién está financiando la deuda de la Reserva Federal? El Banco Central de Estados Unidos. Con lo cual financia el déficit y financia el gasto. ¿Para cuánto puede durar eso? No mucho más. No mucho más. En algún minuto vas a tener una crisis de moneda, una crisis monetaria, que va a hacer que los acreedores, la gente que tenga recursos, pierda montones de cosas, o sea, su patrimonio, una parte importante al menos, como le pasó a los argentinos con el corralito en el año 2001. Y yo creo que eso va a ser, yo creo que el dinero papel va a colapsar en todo el mundo, porque todo el mundo está en un estándar de dinero papel. Y miren qué interesante que los bancos centrales son las organizaciones que más están comprando oro en el mundo hoy en día. ¿Por qué será? Como que vienen oliendo la cosa. Ahora, no sé si están comprando Bitcoin, debieran empezar a comprar, creo yo. Yo compré cuando estaba mucho más barato. Y yo creo que sí, el tema de las criptomonedas va un poco en la línea de lo que Hayek planteaba en su libro La denacionalización del dinero, donde él hablaba de competencia de monedas. Y que la gente elija por qué. A Chile funcionaba así. Poca gente sabe, pero Chile tuvo un sistema de banca libre a mediados del siglo XIX, poco después del mediado, 1870, por ahí, en adelante, que funcionó súper bien, funcionó muy bien. Y tú eliges. Y hay economistas que dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Y hay un paper que era Larry White y no me acuerdo qué más, que escribían sobre las investigaciones que se hacen en torno a la Reserva Federal, y el 80% de los papers que se escriben sobre la Reserva Federal en Estados Unidos son escritos por funcionarios de la Reserva Federal. Entonces, claro, todos hablan de que la Reserva Federal es espectacular. Pero el problema del cálculo de precios, yo lo he hablado con varios banqueros centrales, este tema, incluso banqueros centrales de Estados Unidos, que no están en el Federal Reserve Board, pero tú sabes que la Reserva Federal tiene 13 branches, ¿no? Hay una Federal Reserve en San Luis, tiene otra en Dallas y así. Con gente de ahí, de board. Incluso un amigo mío que fue presidente de la Reserva Federal en Cleveland. Los banqueros centrales no tienen la más mínima idea de cuál es el nivel de tasa de interés que tienen que tener, ni el nivel de liquidez en el sistema. Se equivocan absolutamente en todo el tiempo. Sí, es verdad que hay bancos centrales mucho mejores que otros. Vamos a comparar el Banco Central de Chile con el de Argentina. Obvio. No podemos. Pero en realidad el cálculo de precios es algo que tiene que quedar asignado al orden espontáneo. No lo puede hacer un planificador central. ¿Ya? Y es falso que antes de los bancos centrales haya sido peor el sistema. Milton Friedman, de hecho, en Capitalismo y Libertad, o en La libertad de elegir, creo que Capitalismo y Libertad, explica que el sistema después de la Reserva Federal fue mucho más inestable, hubo más inflaciones, más crisis financiera y un montón de otras cosas. Y hay otros papers que también lo demuestran. Así que yo creo que eso va a ser fundamental, porque por ahí nos dominan, y tú tienes razón, nos expropian nuestros recursos, los estados, los políticos sobornan a los ciudadanos con su propio dinero a través de la inflación, las élites financieras y los dueños de activos se hacen multimillonarios gracias a la emisión monetaria a la que ellos acceden primero respecto a los demás. O sea, gran parte de la desigualdad que se discute en el mundo tiene que ver con los bancos centrales y la colusión entre gobiernos y banqueros centrales y sistema financiero. ¿Y para qué andamos con cosas?
Es algo súper sabido. Si la Reserva Federal baja las tasas, se disparan los precios de los activos. ¿Y quiénes tienen activos? La gente pobre no. La gente más rica es la que tiene los activos. El ciudadano común y corriente en Estados Unidos no tiene Tesla, acciones de Tesla. Entonces todo se dispara. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en todos lados. Y es una transferencia de riqueza masiva de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y hacia los políticos. Y te hacen creer que ellos son buenas personas porque están gastando plata que están imprimiendo. Cuando están empobreciendo todos los días. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Pero esto es un tema. Keynes tenía razón en una cosa. En su escrito sobre las consecuencias económicas de la paz, él analiza el problema de la inflación. Y dice algo así como que es un mecanismo de confiscación de propiedad tan sigiloso, tan disimulado, tan camuflado, que ni el más agudo de los observadores lo puede percibir. Eso lo usan los políticos todo el tiempo. Porque subir impuestos es algo muy obvio. La inflación no. Última pregunta, pero sobre la experiencia que hablaba Axel, ha escrito Rolf Luers, y aunque no lo crean, Ignacio Briones, sobre la experiencia banca libre en Chile, que fue un éxito. Super. ¿Tenemos tiempo Vamos para para la una última pregunta pregunta. Allá. Buenas tardes y gracias por la conferencia. Un poco atendiendo a una pregunta que es anterior. Sacando algunas cuentas, la semana pasada, llegué a la lamentable conclusión de que 5 meses de los 12 del año yo trabajo para alguien más. Para Giorgio Jackson. Y compañía. O sea, soy un sirviente 5 meses de mi año para otra gente, a quien yo no voté, ni elegí, ni nada por el estilo. Otros países con una mayor presión impositiva y con mayor inflación, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, trabajan 8 meses, 9 meses del año para estos caballeros. Ahora, la pregunta es, en tu opinión, ¿cuál sería tu recomendación para nosotros respecto a acciones para tomar? Porque en algunos lugares ya vemos, por ejemplo, los cubanos se están rebelando en Santiago de Cuba por las acciones de su gobierno. En Argentina vimos lo que pasó y sigue pasando con el fenómeno de Milei. En El Salvador, Bukele estableció una estructura y arrasó con ella, muy a pesar de todo el establishment que se le fue en contra, etc. ¿Cuál es tu recomendación para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos nuestros trabajos, que pagamos los impuestos y que llevamos vidas normales, entre comillas, que de normales le va quedando cada vez menos, porque estamos aplastados por las deudas y la gente hoy en día le alcanza el tiempo cada vez menos? Hay personas que hoy en día se levantan, trabajan todo el día y no tienen tiempo ni siquiera para poder sentarse a reflexionar o leer un libro o tomar algún tipo de acción para encauzar su vida de una manera distinta. Mira, de que la vida dura y difícil, y de todos, no solo de las personas que lidian con temas de recursos, otros lidian con temas de salud, otros lidian con temas... En fin, pero lo que sí es verdad es que Chile es un país abusivo en materia de impuestos. Es una vergüenza. Yo lo único que puedo decir es no votar nunca por un político que no diga explícitamente que quiere bajar impuestos. No solo que no los va a subir, que quiere bajar. Porque nos están robando a manos llenas la plata. Primero porque nos sacan lo que nosotros nos ganamos con nuestro esfuerzo. Y después porque cuando llega a las manos de ellos, ¿qué hacen? Se la roban o la despilfarran. La roban o la despilfarran. Y una parte muy menor se gasta tal vez en algo que valga la pena. Pero no son ni siquiera capaces de asegurar que caminemos tranquilos en las calles. Y el contrato social, en toda la teoría contractualista, ¿cuál es el rol del Estado? El único rol que el Estado tiene que hacer que no puede cumplir nadie más, porque el Estado, las pensiones las puedes organizar de manera privada, la salud la puedes hacer de manera privada, con filantropía y con instituciones privadas, todo lo puedes hacer. Pero lo único que no puedes hacer es seguridad. Claro, por eso, seguridad y justicia. ¿Cierto? Defendernos de una invasión extranjera, defendernos del narco y los delincuentes de acá, y los jueces, ahora casi que hay que defendernos de los jueces y los fiscales, porque casi más delincuentes que los que andan en la calle, algunos. Entonces,
Y para eso pasamos tanta plata si nosotros tenemos impuestos de nivel europeo prácticamente en Chile. De hecho, la carga de impuestos sobre el producto, salió un estudio de Deloitte, lo tengo citado lo tengo citado aquí, en este libro, El odio a los ricos. Donde a mí no me deben odiar porque no soy rico. Bueno, tenemos una carga de impuestos que era mayor a la de países como Australia, por ejemplo, e incluso Italia, sobre el producto. Acá lo pueden ver, por ahí tengo la estadística. Por eso hay un capítulo que digo que los ricos no pueden pagar más. No lo encuentro ahora, pero aquí está. Es una vergüenza. Nosotros tenemos que hacer una rebelión ciudadana en contra de las alzas de impuestos, así como una rebelión ciudadana para que arregle el problema de la delincuencia, porque yo les digo una cosa, yo he hablado con personas que saben del tema, que se dedican al tema de la seguridad, y me dicen que en Chile, si hubiera voluntad política de frentón para arreglar el tema del crimen organizado, la inmigración descontrolada y todo lo demás, en 2 días lo arreglan. Me lo han dicho. Ustedes pueden intuir qué tipo de persona me lo ha dicho. Pero los miserables que nos gobiernan y otros que están en la clase política, algunos por cobardía, otros por comodidad, otros por... no están dispuestos a mejorarle la vida al resto de los chilenos. Y el día que les quieran pegar una patada a todos y mandarlos al carajo, bien merecida la van a tener. Porque han convertido el mejor país de América Latina en una vergüenza internacional. Y en un país donde todas las embajadas internacionales están advirtiendo que por favor tengan cuidado los que vienen para acá porque los van a asaltar o los van a asesinar. Y les tomó 4 gobiernos en democracia para destruir el país. 4. Al quinto lo terminaron de hacer pedazos completos. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero de que tenemos que bajar los impuestos, esta tropa de inútiles que está hoy día gobernando nuestro país no merece nada. Muchas gracias, Axel. Fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos, invitado a compartir y a comprar el libro y la nueva Batoto también. Muchas gracias, Axel, y a todos por estar acá.